Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yeshua. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de Mateo 12. En la primera parte, lo que vimos fue que Yeshua hablaba sobre el Shabbat, sobre su autoridad en el mismo. Se explicaba que Yeshua no violó el Shabbat, que no abolió el Shabbat y el por qué. Leímos hasta el 25, pero vamos a retroceder un poco para poder entender el contexto de lo que estamos leyendo, porque ahora vamos con otro tema. Dice en el 22, entonces fue traído a él un poseído por Sheidim, por demonios, que era ciego y mudo, y le dio refúa, le dio sanidad, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Bueno, todo este contexto lo explicamos en el capítulo anterior y que simboliza estar ciego y mudo también lo explicamos en el capítulo anterior. En el 23, toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el Ben David? ¿Será este el hijo de David, el descendiente de David? Se refiere a la profecía y a la promesa que hizo Yahweh con el rey David, que le dijo que de la descendencia de él iba a venir el Mashiach. Entonces sí, obviamente él es el Mashiach, pero la gente se lo preguntaba al ver los milagros que hacía. El 24, malos perushim, que estos son los fariseos, al oír decían, este no echa fuera a los Sheidim, sino por Baal-Zebú. Sar ha-Sheidim, el señor de los demonios. Baal-Zebú es Belzebú, que conocemos vulgarmente como Belzebú, que significa señor de las moscas. Baal, señor, y Zebú, moscas. Entonces lo que le estaban diciendo a Yeshua es que él echaba fuera a los demonios porque él era Satanás. Y como él era Satanás, entonces él tenía autoridad para hacerlo. Obviamente no era por eso. En el 25 dice, sabiendo Yeshua los pensamientos de ellos, les dijo, todo malhut dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. En el 26 dice, y si Hasatán echa afuera a Hasatán contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su malhut? Yahshua lo que está hablando es que Satanás no puede permanecer, ¿cómo no puede permanecer su reino? Debido a que Hasatán tendría que estar contra sí mismo. En el capítulo anterior ya lo habíamos explicado, ahora sigue el 27, dice, y si yo echo fuera los Sheidim por Baal-Zebú, por quien los echan vuestros Banim, entonces Yahshua les está diciendo, vea, si yo soy Satanás y estoy sacando a mis demonios del cuerpo de la gente, eso significa que yo estaría contra mí mismo y mi reino, mi malhut, no se podría sostener. Yo había dado un ejemplo en el estudio anterior de que una persona que tiene empleados que le roban en su fábrica o en su empresa, tarde o temprano esa empresa se va a ir a la bancarrota. Y a Hasatán no le sirve estar sacando demonios del cuerpo de la gente porque ya le sirve que estén ahí y que la gente esté enferma y que la gente esté oprimida por él, que él tenga poder sobre esa gente. Entonces eso es lo que está diciendo Yeshua, cómo Hasatán se va a poner contra sí mismo. Y si él está echando demonios por Satanás, porque él es Satanás, entonces sus hijos, le está diciendo a los fariseos, ¿por quién están echando demonios también? O sea, si sus hijos también están haciendo lo mismo y están orando y están librando a la gente de enfermedades, porque eso no solamente lo ha hecho Yahshua, también lo han hecho otros profetas anteriormente, como el caso de Isaías, de Elías, de Eliseo, y los demás profetas también han hecho milagros grandes. Entonces, Yahshua les está diciendo, si yo echo a los demonios porque yo soy Satanás, entonces, ¿por qué sus hijos también hacen lo mismo? ¿Por qué sus descendientes, sus antepasados también lo han hecho? O sea, ¿bajo qué nombre o qué autoridad lo están haciendo? Entonces dice aquí, por tanto, ellos serán vuestros shoftim. Yahshua les dice esto, y si yo echo fuera los sheidim por Baal-Zebú, ¿por quién los echarán vuestros banim? O sea, sus hijos, ¿por quién están echando los demonios también? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, sus shoftim. Ellos los van a juzgar a ustedes porque ellos no han tenido fe, ¿verdad? Los fariseos que están aquí presentes y los saduceos y los demás judíos ortodoxos no han tenido fe. En el 28, pero si yo por la Ruach HaKodesh echo fuera los Sheidim, ciertamente ha llegado a vosotros el Malhut de Yahweh. Entonces Yahshua le está diciendo, si yo estoy echando a los demonios en el nombre de Yahweh y por la Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, eso significa que el Malhut, o sea, el reino de Yahweh se ha acercado a ustedes, pero ellos no podían ver eso, porque ellos sabían que si le daban autoridad a Yahshua, ellos iban a perder la autoridad de ellos, que la autoridad de ellos era el Talmud y la Cábala de aquel entonces. Es más, la cábala en aquel entonces ni siquiera existía. La cábala se calcula que puede tener unos 350 años, que es una forma esotérica, mística, satánica de entender las escrituras bíblicas.
Entonces, bueno, ya saben que eso no deberían estudiarlo y se los he dicho casi que en todos los videos. Y el Talmud, ese sí existía, pero no se llamaba Talmud, simplemente se le conocía como la tradición de vuestros padres o la tradición de los ancianos. Entonces, esto es lo que llaman Torah oral. O sea, está la Torah escrita, que es la única Torah que existe a los ojos de Yahweh, y está la Torah verbal, la Torah oral, que era la de los judíos ortodoxos, en los que ellos inventaban leyes tontas e intentaban meterlas como si fueran leyes de Yahweh, pero no son de Yahweh, son de ellos. Sigamos en el 29. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en el Beit Ha-Gibor, casa de un hombre fuerte, a saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su Beit? ¿Qué dice Yahshua? Que como un hombre puede entrar a robar a una casa si primero no ata al hombre fuerte que gobierna esa casa. Entonces, Yahshua está comparando al ser humano con una casa. Eso se ve en otros textos también, donde podemos ver que el ser humano es como una casa en donde habita el alma, o donde habita el Ruach HaKodesh también. Shaul dice que nosotros somos templo del Ruach HaKodesh en un sentido simbólico, no es que ya el templo ya no, sino que lo que se refiere Shaul es que nuestro cuerpo es una casa en donde habita el Ruach HaKodesh y el cuerpo de todo animal y de todo ser humano, sea bueno o malo, y de toda planta también, ahí habita el Ruach HaKodesh, porque hay vida, y donde hay vida hay Ruach HaKodesh. Entonces eso es lo que se refería a Shaul, que vivieran dignamente porque ellos tenían la Ruach HaKodesh adentro. No es que el templo se abolió, ¿verdad? Porque eso es lo que han entendido lamentablemente. Yahshua está haciendo una comparación muy similar. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa, que es una persona, un ser humano, ¿verdad? En la casa de un hombre fuerte y saquear dicha casa, o sea, destruir a este hombre, su alma, su interior, si primero no le ata? Entonces podrá saquear la Beit, se refiere. O sea, lo que está haciendo Yahshua es atando demonios para que esa casa quede libre, esa casa que es referente a un ser humano. El 30. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama, dice Yahshua. El que no cree en Yahshua, se los digo así, no ha entendido la Torah, no ha entendido la Torah, no ha entendido los profetas. De ahí donde vienen los grandes sabios del judaísmo ortodoxo, que ellos dicen que ellos son grandes sabios, nuestros grandes maestros, nuestros grandes sabios. Estos grandes sabios no conocen a Yahshua, no lo entienden, no ven que las profecías, hay muchas profecías que hablan de la venida de él, de cómo iba a morir, de cómo iba a ser rechazado por su propia tribu, que era la tribu de Yahudá, y por su propio pueblo, que es Israel. Ellos no pueden ver eso. Entonces Yahshua le está diciendo, el que no es conmigo, podemos decir, el cristiano también no es con Yahshua, porque el cristiano sigue a Jesucristo griego, pero no sigue a Yahshua, porque Yahshua es simbolismo de la Torá, y Yahshua enseñaba Torah, y el cristiano que no quiera Torah, pues no está con él, o sea, no está con Yahshua. Puedo decirlo y atreverme a decir sin equivocarme que no está con Yahshua porque ellos dicen que se abolió la ley, que se abolió el Shabbat, que se abolieron los profetas, que se abolió todo. Entonces Yahshua no dice eso, entonces ellos no están con él. Y dice, contra mí es, o sea, está contra Yahshua. Yo se lo he dicho en otros textos y hay gente que me ha acusado tal vez como fanático, o como quieran decirme, de que yo digo que el cristianismo y el judaísmo son satánicos. ¿Por qué? Porque le pertenecen a Satanás y Satanás pone en el corazón de esa gente rechazar los mandamientos. Y quien me vuelva a ver a mí dirá, pero usted no es perfecto, usted se ha equivocado. Sí, claro, yo me he equivocado, yo no soy perfecto a los ojos de los hombres, pero ve al rey David, tampoco era perfecto a los ojos de quien lo lee. Estamos leyendo a David ahorita. ¿Quién puede decir que David es perfecto como hombre? No, se equivocó un montón de veces, pero la perfección de David era que él siempre regresaba a los mandamientos, siempre regresaba a Yahweh, no tenía ídolos en la casa, no celebraba fiestas satánicas como Navidad, San Valentín, Día de la Madre, al Padre, etc. David le daba honra a Yahweh. Cuando él se equivocaba, él decía, perdón Yahweh, y volvía. O sea, regresaba a Yahweh, Yahweh lo castigaba y lo castigó feísimo. Ahorita estamos con la vida de David y vemos qué duro que ha sido castigado David y da mucha pena. Y le falta todavía castigo, no hemos terminado de leer. O sea, cuando terminen de leer van a ver cómo se culmina el castigo de David. Entonces dice que el que no es con Yahshua, contra él es. Dice, y el que conmigo no recoge, entonces desparrama. ¿A qué se refiere con recoger? Lo que recogemos nosotros es el fruto para dárselo a Yahweh. Este fruto es un símbolo de la gente a la que le predicamos, a la gente que debemos enseñarle los mandamientos para que cuando lleguen al juicio final sean juzgados de forma correcta.
y sean bien vistos. Pero si usted no recoge el buen fruto, lo que está haciendo es desparramando, haciendo desorden. ¿Y qué es lo que hace la gente? No, hombre, no haga Shabbat, haga domingo, ya hizo desorden. No, no se circuncide, eso ya se abolió. Ahora la circuncisión del corazón, ya hizo desorden, ya desparramó. Entonces, a eso es lo que se refiere Yeshua, a mi parecer. En el 31, por tanto, os digo que todo het y giduf, blasfemia, será perdonada a los hombres, mas cometer giduf, que eso es una blasfemia contra la Ruach HaKodesh, no les será perdonado. Entonces, Yahshua lo que está diciendo es que hay posibilidades de que uno sea perdonado al cometer una blasfemia contra él o contra Yahweh, que son el mismo, por supuesto, que hay una posibilidad que quien no ha cometido una blasfemia, hasta el simple hecho de no tener fe, de no tener emuná, ya es una blasfemia. Cuando uno se preocupa por las cuentas de cómo voy a pagar la luz, cómo voy a pagar el agua, eso se puede decir que sí, se puede decir que es una blasfemia, porque no tiene confianza. No ha visto que todo este tiempo Yahweh le ha ayudado y a veces uno se preocupa por cosas de las cuales no debería preocuparse, pero aún así lo hace. Y debes de tener confianza en Él, donde uno demuestra su verdadero amor y su verdadera, no solamente es creer, es saber que Yahweh le va a ayudar a uno. Entonces, para mí ya eso se puede decir que es una blasfemia. Pero dice Yahshua que cometer una blasfemia contra la Ruach HaKodesh no le será perdonado. ¿A qué se refiere? Que ellos están viendo un milagro directamente, están viendo cómo un ciego y un mudo se está sanando enfrente de sus ojos y ellos están diciendo que eso no es de la Ruach, que eso le pertenece a Satanás ese milagro. Entonces la blasfemia es hacia la Ruach, no hacia Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua está curando a través de la Ruach HaKodesh. A eso es lo que se refiere. Y desgraciadamente hay gente que toma este texto y lo tuerce y lo explica mal. Y cuando uno dice, no, es que yo no creo, ¿qué se puede decir? Como estos cristianos que se tiran en el suelo, que ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado mucho, que es una gran vergüenza. Entonces la gente dice, este está blasfemando contra la Ruach HaKodesh. No, eso no es una blasfemia. Uno sabe que eso es una payasada y que ahí no hay sanación y que son gritos y alaridos y espectáculos y que se ve mal, se oye satánico, es más, se oye feísimo. Se oye feísimo. Ahí les dejo un video de unos niños que están supuestamente hablando en lenguas y se oye, pero feísimo. O sea, es algo espantoso. Y cualquiera que dijera alguna davar, alguna palabra contra el Hijo del Hombre, que es Yahshua, le será dada Shelihá, pero al que hable contra la Ruach HaKodesh no le será perdonado, ni en el Olam Hasher, ni en el Olam Abba. O sea, ni en este mundo, ni en el mundo venidero. Se le está diciendo que no se le va a perdonar en el 33. O puede dar un árbol bueno un fruto malo, o un árbol malo dar un fruto bueno, porque el fruto bueno se conoce por el árbol. El fruto se refiere bueno, el fruto se refiere a lo que hace la persona, en este caso. Entonces, un árbol va siendo una persona. Una persona es el árbol, veámoslo desde ese punto de vista. Y el fruto bueno que da esa persona son sus acciones. Entonces dice que un árbol bueno no puede dar un fruto malo. O sea, una persona que es buena no puede dar un fruto malo y viceversa. Yahshua está diciendo que Él es bueno y que está haciendo cosas buenas. Entonces, eso significa que si Él está haciendo cosas buenas, significa que el árbol también es bueno. Y la cosa buena que está haciendo Yahshua es sanar a un hombre ciego y mudo enfrente de todos. Entonces, eso demuestra que la bondad al hacer él esa buena acción, eso dice que él como persona es buena también. Entonces eso es una forma de expresarse, pero un poco poética y se puede decir hasta misteriosa hasta cierto punto, porque hay que concentrarse para entenderlo. En el 34. Banin Nahashin, hijos de víboras. Este texto de nuevo es mal utilizado. Entonces la gente dice, hijos de víboras, entonces son reptilianos. No, no son reptilianos. Los reptilianos no existen. Eso es un cuento de hadas moderno, por cierto. Y lo que dicen estas personas es que hay unos hombres que son mitad culebra, que supuestamente vienen desde el jardín del Edén, ¿verdad? Y que estos hombres mitad culebra son los que gobiernan el mundo ahora.
que esta reina que se acaba de morir, la reina de Inglaterra, que era una mujer culebra, que Barack Obama son unas ratas, sí, no lo voy a negar, son personas malísimas, son personas que han apoyado el LGTB y han hecho otros tantos crímenes, guerras y de todo, o sea, han hecho mucho mal, han matado mucha gente con sus decisiones, sus malas acciones, y han torcido muchas cosas también, muchas cosas que antes eran buenas las han torcido, las han dañado, pero no significa que sean mitad culebra, son seres humanos que actúan mal porque obedecen a la voz de Satanás y a los demonios que tienen dentro de sí. No digo que los demonios les hablen a ellos, porque yo eso no lo sé, no lo puedo confirmar, pero sí son personas que actúan según la maldad que hay en su corazón y fingen ser buenos. Entonces Yahshua les está diciendo, hijos de víboras, no porque desciendan de un linaje de víboras, ya que serían personas sin brazos y sin piernas, porque Yahweh dijo que en el jardín del Edén a Hasatán iba a perder los brazos y las piernas de la serpiente debido a que Hasatán se apoderó de ese animal que antes tenía brazos y piernas. Entonces por eso las perdió. Eso significaría que toda la descendencia supuestamente de reptilianos no deberían tener brazos y piernas tampoco. Entonces continuamos con el texto. Dice, hijos de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podéis hablar lo top siendo malos? Porque de la abundancia del lef, del corazón, habla la boca. O sea, de lo que hay en su corazón, así habla la boca. Las personas que dicen solo cosas malas, usted sabe lo que guardan en su corazón. Y si intentan expresar solo cosas buenas, eso es lo que refleja su corazón. En el 35, el Ishtov, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda la shon hara, que esto es como el chisme, la shon hara es como la mala lengua. Mas yo os digo que de toda la shon hara que hable el Ben Adán, el hijo del hombre, o los hijos de los hombres, en este caso sería la humanidad, de ella darán cuentas en el Yom Hadin. O sea, está diciéndole que todas las cosas malas que hablan las personas es como si estuvieran haciendo una mala acción. Yahshua mismo lo ha dicho, que si uno mira con deseo algo que no le pertenece, eso es ya es codicia, entonces que uno no debería ni siquiera mirarlo, ¿verdad? Y no debería desearlo tampoco. Entonces de esto mismo está hablando, que las personas que han dicho cosas malas, así también esas cosas malas las llevan en su corazón y es como si las hubieran hecho pero no las han hecho, pero es casi que hacerlas. Entonces hay que intentar tener un corazón limpio. En el 37, porque tus devarim, tus palabras serás declarado sadik, serás declarado justo, o por tus devarim serás condenado. Entonces respondieron algunos de los shoftim y de los perushim, diciendo, Rabí, deseamos ver una ot, deseamos ver una señal. Ellos quieren ver una señal para que Yahshua les demuestre que él es Yahshua, que él es Yahweh hecho carne. Ellos le están diciendo, bueno, si usted es profeta, que no está mal hecho, o sea, lo voy a decir así y voy a hacer un paréntesis aquí y una pausa. Concéntrense, porque está bien hecho que si un ejemplo yo llego y les digo a ustedes, yo soy profeta, entonces lo primero que tienen que hacer ustedes es decirme, ok, enséñenos una señal de que usted es profeta. Profetice, a ver si es cierto que es profeta. Y si yo no profetizo o profetizo y no pego, o sea, no atino la profecía, yo soy digno de muerte porque yo soy un falso profeta. Entonces ellos, entre comillas, están haciendo algo bien, bien entre comillas. Le están diciendo a Yahshua, bueno, si usted es lo que dice ser, entonces denos una señal. La cosa es que son tan malvados estos judíos de este entonces que no se están dando cuenta que la señal ya se las dio un montón de veces. Ya hizo un hombre ciego y mudo que hablara. Y ya más que eso, ¿qué quieren? Aparte de las demás sanaciones, la resurrección de los muertos, las palabras que decía, el conocimiento que tiene la Torah, Hasatán no va a venir a enseñar Torah. Cuando se den los acontecimientos de Apocalipsis, que Hasatán se va a hacer carne. Aquí tenemos que Yahweh se hizo carne y es Yahshua. Cuando llega Apocalipsis, Hasatán, el falso profeta, el anticristo, el antimashiach, se va a hacer carne y se va a meter probablemente en el cuerpo de un ser humano, Hasatán, y él va a gobernar el mundo por 7 años. Entonces van a ser 3 años y medio de paz, 3 años y medio de persecución. En ese tiempo él no va a enseñar Torah, él va a enseñar LGBT, él va a enseñar a violar los mandamientos, él va a enseñar domingo,
Él no va a enseñar Torah, porque si él enseña Torah sería contradictorio a su reino. Entonces así lo vamos a identificar muy fácil para los que conocen la Torah. Para el que es cristiano, se va a ir en la tira. ¿Por qué se va a ir en la tira? Porque ellos ya viven en la mentira. Ellos ya viven bajo el yugo de la Iglesia Católica Romana. Cualquier persona que se llame cristiano de cualquier religión cristiana ya es un católico, porque ellos hacen las fiestas católicas y también siguen al Jesucristo griego católico, que no existe en las escrituras, un griego. Aquí estamos leyendo a un israelita, que es muy diferente. En Israel, por cierto, predicando Israel a israelitas, no le está predicando a griegos. Entonces vamos a continuar con el 39. Dice así: él respondió y les dijo, la Dor Rat, la generación mala y adúltera, demanda una ot, demanda una señal, pero señal no le será dada, sino la ot del Naví Jonah. Ok, entonces les está diciendo Yahshua, yo no les voy a dar una señal, generación mala y adúltera, pero aún así les voy a dar una señal. Hay, de nuevo, no es por tirarle tanto al cristianismo, pero es que hay que señalarlo y hay que entender que el cristianismo es malo, es satánico, hay que alejarse de él. Y se los digo así, tal cual, para que no quede dudas y no ponerlo como escondido, como si fuese un dilema. No, no, es así tal cual como se los estoy diciendo. Dentro del cristianismo, cuando usted se le acerca a un pastor que supuestamente es apóstol y también es profeta y también es patriarca, y le dice, bueno, ok, dame una señal de que usted es un apóstol o que es un profeta, y le va a citar este texto, va a decir, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no le será dada. Y hasta ahí leen. Entonces ellos dicen, como Yahshua no dio señal, entonces yo tampoco les doy señal. No, señor, Yahshua sí dio señal, aquí lo dice, sino la señal del Naví, del profeta Jonás, del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? O sea, Yahshua les dijo, no les voy a dar una señal, pero sí les voy a dar una señal. ¿Cuál es esa señal? Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, que se dice que era una ballena, este gran pez, y después fue vomitado. Se dice que Jonás, o sea, se cree o se puede decir, o sea, no se dice, pero se puede imaginar uno que tal vez Jonás murió dentro del vientre de ese pez, y cuando el pez lo vomitó en la playa, en la costa, él volvió a la vida. Entonces lo mismo va a hacer Yahshua. Yahshua va a morir en la cruz, va a ser resucitado al tercer día, pero dentro de esos 3 días él va a estar en el corazón del infierno. De eso ya tenemos un estudio y lo pueden ver ahí en el canal. Ahí les pongo la imagen para que busquen después el estudio. Entonces, Yahshua, como estuvo 3 días y 3 noches ahí, perdón, Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el corazón, en el vientre del pez, Yahshua va a estar 3 días y 3 noches en el vientre del planeta Tierra, que eso es el centro de la Tierra, donde se cree que está el infierno. Por algunos textos bíblicos podemos deducir eso. Y el infierno es un lugar donde va uno con el alma, no va uno con el cuerpo. No es que usted va a cavar un hoyo y se va a ir ahí, o que va a andar caminando y que va a beber agua, o etcétera. O sea, no es así. Usted va, su alma la que va a ir ahí a estar triste y sola, en oscuridad, en llanto. Eso es lo que entendemos, porque así es, pues. Pero eso es muy misterioso, porque casi no se sabe nada. Pero bueno, volvamos con la señal. Yahshua les está diciendo, yo sí les voy a dar una señal. Entonces, si un cristiano, falso profeta, les dice que no da señal por ese texto, dígale, ¿sabe qué? Yahshua sí dio una señal ahí, léalo. Lea que él va a dar una señal y la cumple. Así que dé una señal usted también, falso profeta, porque es un falso profeta. En el 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez Shelosha Yamin 3 días y Shelosha Laila 3 días y 3 noches, así estará el Ben Hadad en el corazón de Haaretzbel, va a estar en el centro de la tierra. Shelosha Yamin y Shelosha Laila, 3 días y 3 noches también, lo que acabamos de leer y explicar. Dice en el 41, los hombres de Nínive se levantarán en el Yom Hadadín contra esta generación y la condenarán, porque ellos hicieron Teshua por la Hataf de Jonah. Y he aquí más que Jonah en este lugar. ¿Qué dice Yahshua? Que en esa época en la que Jonás se fue y le predicó a Nínive, el que sabe Biblia conoce todo este texto. Jonás fue y le predicó a Nínive y Nínive se arrepintió. Nínive lloró, toda la ciudad lloró, se arrepintió, se vistieron con cilicio, que se dice que estos eran sacos así como los de las papas y todo eso.
ellos se vistieron de eso, se avergonzaron, pusieron ceniza sobre su cabeza y lloraron porque iban a ser destruidos. Nínive iba a ser destruida en ese momento. Pero como ellos lloraron, Yahweh tuvo compasión de Nínive. Entonces lo que está diciendo Yahshua es que como Joná fue y habló y esa gente se arrepintió, en el día del juicio esas personas que se arrepintieron se van a levantar y van a juzgar a los judíos ortodoxos de ese entonces. Eso es lo que les está diciendo Yahshua. Y tras de eso Yahshua les dice, he aquí algo más grande que Joná en este lugar. O sea, el que está ahí más grande que Joná es Yahshua, por supuesto, ¿verdad? Que es Yahweh mismo y es más grande que Jonás. Entonces dice en el 42, la reina del sur se levantará en el Yom Hadin, en aquel día o en el día del juicio, en el Yom Hadin. Este día del juicio es lo que ya hemos hablado en otros estudios, el juicio final. O sea, cuando llegue el juicio final, dice que la reina del sur, que está la reina de Saba, dice que se va a levantar contra la generación que está ahí en ese momento. De nuevo, los judíos ortodoxos y hasta muchas otras generaciones más. Dice que ella se va a levantar y que los va a condenar. ¿Por qué? Porque ellos vieron todos los milagros que hacía Yahshua y no hicieron caso. Entonces va de nuevo. La reina del sur se levantará en el Yom Hadin contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de Haaretz. La reina de Saba pertenece a un lugar llamado Yemen. Ahí les pongo el mapa. Dice, para oír la Jotma de Shlomo, para oír la sabiduría de Salomón. Como todos sabemos, la reina de Saba fue a escuchar la sabiduría de Salomón y le llevó muchos regalos. Dice, y he aquí más que Shlomo en este lugar. Y está el mito falso de que la reina se enamoró de Salomón y Salomón viceversa y tuvieron hijos, y es mentira. Todo eso, porque eso no hay datos bíblicos, todo es un cuentazo. Entonces dice en el 43, cuando el Ruach Temet sale del hombre, anda por lugares secos buscando Manoaj y reposo, Manoaj, y no lo haya. Dice cuando el demonio, digámoslo así tal cual, el Ruach maligno, sale del hombre, anda buscando lugares secos, pero no haya reposo. Entonces, al no hallarlo, dice que se regresa hacia el hombre que una vez abandonó. Yahshua ahorita está sacando demonios de la gente y les está diciendo, yo les voy a sacar el demonio, pero sepan que ese demonio va a intentar volver de nuevo. Cuando no encuentre hogar, él va a intentar volver de nuevo al hogar que él ya tenía. Entonces, de aquí está tal vez que muchas personas a veces se sanan de enfermedades o se sanan emocionalmente, que sé yo, que sufrían de depresión, etcétera, X cosa, y a veces les vuelve otra vez. Es que el demonio ha regresado a sus cuerpos y hay que volver a orar para volver a sacarlo y pedirle a Yahweh que lo saque y que ya no regrese más. Entonces dice que el demonio, al no encontrar reposo, vuelve a su antiguo hogar en el 44. Entonces dice, volveré a mi beit, a mi casa, de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. O sea, haya que el ser humano que él una vez dejó, que lo dejó hecho trizas, que lo dejó hecho pedazos, digámoslo, emocionalmente, va a regresar a ese cuerpo y va a ver que el cuerpo está sano, que está bien, que la persona está en paz. Dice en el 45, entonces va y toma consigo a otros Sheba Rujot, a otros 7 espíritus malignos, peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces Yahshua les está diciendo que este es un ejemplo de lo que sucede cuando una persona, qué sé yo, digamos que le expulsan el demonio, o sea, es expulsado el demonio en el nombre de Yahshua. Y dice que ese demonio, al ver la casa tan limpia y tan buena, que esa es la persona en sí, que se ha compuesto, va a buscar más demonios para intentar entrar de nuevo. Y dice que puede llegar a ser peor el estado de ahora que el de antes, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque ya tiene más demonios dentro de su cuerpo. Entonces Yahshua está comparando esta analogía con lo que le va a suceder a esta generación. Dice, así también acontecerá a esta mala generación, que les va a pasar lo mismo, ¿verdad? Que ahorita si se sienten mal van a estar peor después porque han vivido mal siempre y no buscan obviamente la Torah, Yahweh y demás. 46. Mientras él aún hablaba a la gente, Giné, he aquí, su madre y su Sajín estaban afuera y le querían hablar. Entonces tenemos que la Virgen María, mal llamada Virgen María, sería Miriam como se llamaba, y sus hermanos, porque él tenía hermanos nacidos de María. María no murió virgen, esto es un dato muy importante, aquí lo vemos, ya lo habíamos visto en otro estudio que habla sobre la verdadera Virgen María,
pero bueno, aquí lo vemos de nuevo. Vemos que María y sus hijos van a visitar a Yahshua, que es un hermano de ellos, y lo quieren llevar otra vez para la casa, porque él anda haciendo otras cosas y ya no regresó más a la casa, anda trabajando para Yahweh, porque él es Yahweh, pero bueno, recordemos que en este momento él es un ser humano común y corriente, entre comillas. Entonces dice, mientras él aún hablaba con la gente, he aquí su madre y su Sahim, sus hermanos, estaban afuera y le querían hablar. En el 47, y le dijo uno, Ginei, tu y tu Sahim están afuera y te quieren hablar. Entonces le está diciendo uno de los que están ahí, su mamá y sus hermanos están afuera y quieren hablar con usted, o sea, lo están llamando. Entonces salga, deje de hablarnos de la Torah y vaya, hable con su mamá y con sus hermanos. Eso es lo que le está diciendo, en otras palabras. En el 48, respondiendo él al que decía esto, dijo, ¿quién es mi quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis ajín? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su yad hacia sus talmidín, dijo, Ginei, he aquí, mi y mi sajín, porque todo aquel que hace la ratzó, la voluntad de mi Abi Shaba Shamayim, de mi Padre que está en los cielos, ese es mi aj, mi ajot y mi ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces Yahshua le está quitando autoridad a su mamá, ¿verdad? Sobre él, y a sus hermanos también sobre él. O sea, él está diciendo, me importa más la gente que hace la Torah, que está aquí alrededor mío, que está buscando la voluntad de Yahweh, que mi mamá y mis hermanos. No es por menospreciar a su mamá y a sus hermanos, sino que el trabajo que él está haciendo es más importante que cualquier otra cosa. Y así debemos nosotros también de ser. Nosotros debemos de amar más a Yahweh que a nuestra mamá, que a nuestros hermanos, en el caso de las mujeres a su esposo, en el caso de los hombres a su esposa y a sus hijos. ¿Por qué? Porque primero está Yahweh. Sepa que su mamá, su papá, sus hijos y cualquier otra cosa que usted tenga no va a estar bien si Yahweh no quiere. Usted dice, es que no puedo hacer el Shabbat porque tengo que trabajar, pues si no, no pago la luz. Sepa que si Yahweh no quiere, o sea, si Yahweh quiere, más bien usted se enferma y no vuelve a trabajar nunca más. O pierde el trabajo y no vuelve a trabajar nunca más. Ni el sábado ni ningún otro día. Entonces, démosle la honra a Yahweh porque es quien merece esa honra. Y pongámoslo primero. Si su mamá o su papá le dice que viole un mandamiento, como por ejemplo, no se circuncide porque es muy peligroso, porque sale muy caro, no haga esto, no haga lo otro. Si su mamá y su papá le dice, vaya y celebre este cumpleaños de su hermano, de su primo, de su amigo, y usted pone primero a su amigo, o a su papá, o al cumpleaños de su abuelo, o lo que sea, significa que su corazón está primero con ellos y no está primero con Yahweh. Entonces debemos elegir quién está de primero. Y con eso me despido. Ahora sí ya terminamos el capítulo 12 de Mateo. Que abuelos bendigan en el nombre de Yeshua. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones.